Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La enfermedad llamada gota está 100% relacionada con el ácido úrico y con los cálculos renales de ácido úrico. Por eso estoy hablando de este tema sobre el ácido úrico y quiero mencionar algunos personajes que sufrieron de gota. Y ya ustedes saben que las personas que sufren de gota son las que toman alcohol bastante y consumen muchas proteínas animales, ya sean cerdo, carnes, mariscos, y toman mucho alcohol. Y no necesariamente tienes que tomar mucho alcohol, porque mi amigo Julito, que tomaba poquito, también le dio cálculo renal, o sea, y no quiere decir que tú tienes que comer algo en exceso para que te dé. O sea, siempre tiene que haber como especie de un equilibrio, eso se los he dicho yo, que haya un equilibrio, ¿verdad? En la orina para que los cristales no se formen, no se empiecen a pegar cristalitos con cristalitos y empiecen a formar el cálculo renal en semanas, en meses, ¿verdad? El ácido úrico es uno de los cálculos más frecuentes que existen, diría yo que es el segundo, ¿no? Los cálculos renales de ácido úrico, porque los primeros son los de calcio, el de fosfato de calcio, el de oxalato de calcio, por ejemplo, son los cálculos más frecuentes, los de calcio. Los segundos son los de ácido úrico, que es lo que estamos hablando nosotros ahora, y el ácido úrico se forma por las purinas, por el consumo de purinas. Las purinas son unas sustancias a base de nitrógeno que se encuentran en las proteínas animales, proteínas animales. Yo no conozco personas que tengan gota comiendo proteínas vegetales, sino proteínas animales, carne de res, de vacuno, de bovino, cerdo, leche, queso, todo lo que tiene que ver con proteínas animales, pollo, pescado, mariscos, ¿verdad? Sedentarismo tiene mucho que ver en no consumir agua. ¿Por qué? Porque si tú no consumes agua, la orina se deshidrata, se concentra, los cristales les das la oportunidad y la capacidad y la habilidad de que esos cristales se precipiten, se peguen cristalito con cristalito y se empieza a formar el cristal grande de ácido úrico en los riñones. Pero la gota es una enfermedad que está relacionada 100% con el ácido úrico, de lo que yo estoy hablando. Y les voy a mencionar ciertos personajes importantes de la historia que tuvieron gota. Y la gota es una enfermedad que te impide caminar porque el ácido úrico se deposita debajo de la piel y forma como unos nódulos de cristales de ácido úrico, que son los nódulos de uratos, que se le conoce con el nombre de los tofos. Y los puedes tener en el tendón de Aquiles, en el dedo gordo, en el dedo, los dedos de las manos, en los codos, en los tendones. Y es una enfermedad muy debilitante porque produce mucho dolor, porque es un ácido. Y los tejidos del ser humano son alcalinos. Entonces, al haber mucho ácido acumulado en las articulaciones, produce y genera mucho dolor. Y les voy a mencionar ciertas personas famosas que sufrieron, aunque ustedes no lo crean, sufrieron de artritis gotosa y en sus últimos años sufrieron mucho de dolor. Por ejemplo, Cristóbal Colón, en sus últimos viajes les era imposible hacer los viajes de manera fácil porque sufría mucho de gota, ¿verdad? Ahora, esa enfermedad se le conoce con el nombre de artritis gotosa. Está muy relacionada con los cálculos renales de ácido úrico.
¿verdad? La artritis gotosa, que es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones. Y le decían la enfermedad de los reyes, de la gente de la alta alcurnia. ¿Por qué? Porque eran los que podían comprar carne, comprar mariscos y consumir alcohol. El alcohol empeora las crisis de gota. ¿Por qué? Porque también eleva el ácido úrico. El mismo cuento de mi amigo Julito, que se tomaba sus cervecitas escondidos los viernes. ¿Quién sabe cuántas cervecitas se tomaba? Yo me imagino como unas 15 o 20 cervezas todos los viernes. Y él salía el sábado a comer y también tomaba alcohol. Más las gaseosas que tienen ácido fosfórico como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Mi amigo Julito, el brutico, o así le digo yo, también. Entonces son enfermedades que se pueden evitar fácilmente, sin ningún problema. Son causadas ni por Dios ni por la naturaleza, sino por usted mismo, por sus hábitos malos. Entonces, Cristóbal Colón, que fue más o menos, aquí yo les voy a decir, y eso sí lo voy a leer, que nació en 1451, el que descubrió América, supuestamente. Cristóbal Colón, que nació en 1451, sufría de gota. Benjamin Franklin, que nació de 1706 a 1790. Ese fue un tipo muy importante en los Estados Unidos. Era político, era inventor, científico, era un polímata. Un polímata es una persona que sabe de muchas cosas. Así como el doctor Segebre, sabe de muchas cosas, ¿verdad? Era un tipo muy importante y inventó muchas cosas. Y el puente que comunica New Jersey con Filadelfia, ese puente lleva el nombre de él. Y yo se los mencioné en un video. Benjamin Franklin, ¿verdad? Sufrió mucho de gota y también tenía un cálculo renal muy grande. Terrible. O sea, persona que casi ni podía caminar porque también era un poco obeso y comía. Estas personas que sufren de gota les gusta la comida en exceso. Ya ustedes saben, ¿no? Una persona que tenía mucho dinero en esa época, prácticamente fue, le dicen, el padre de los Estados Unidos, y tomaba también mucho alcohol. Benjamin Franklin, Cristóbal Colón, Beethoven, Ludwig van Beethoven. Beethoven nació también en 1770, más o menos en el siglo de todas estas personas que les he mencionado como Benjamin Franklin, ¿verdad? El rey Enrique VIII, también nacido en 1491, también sufría de gota, muchos años de gota. Imagínense, en el año de 1400, que no había medicinas para tratar esa enfermedad, la gente moría de esos problemas debilitantes que ahora eso se cura con los ojos cerrados, ¿sí me entienden? Por lo menos yo curo esas enfermedades con los ojos cerrados, ¿no? Otro tenemos Dick Cheney. Dick Cheney, que fue fue secretario de Defensa de los Estados Unidos y vicepresidente. Él nació, Dick Cheney, en 1941, o sea, en la época, en el siglo de 1941, en la época en que era la época se puede decir que de Henry Ford y de Thomas Alva Edison, más o menos, alrededor de ese siglo, en el año de 1900 algo. Y Carlos V también sufría de gota, y un presidente que fue de los Estados Unidos que nació en el año de 1837, que fue Stephen Grover Cleveland. Creo que fue presidente 2 veces, en el presidente número 22 y número 24. Si no me equivoco, era abogado, era político, obeso, comía en exceso, fumaba, tenía cáncer de mandíbula y también sufría de gota. ¿Por qué?
porque comía en exceso alcohol, ya ustedes saben, ¿no? Proteínas animales, que es lo que produce la gota. Proteínas animales. Esa gente no comía ni frutas ni vegetales, hermano. Esa gente comía era puras carnes y mucho alcohol. Sí, era un bebedor empedernido. Stephen Grover Cleveland. ¿Ok? Así que todas estas personas que yo les he mencionado, y Beethoven también, sufrían de gota, o sea, se nota que comían mucha proteína animal. Por eso es que a esta enfermedad, artritis gotosa, porque está relacionada con los cálculos renales de ácido úrico, por eso menciono esto aquí. Y esta enfermedad tengo que hablar de ella porque está relacionada con el ácido úrico. El ácido úrico es un veneno que hay que eliminarlo por la orina, pero si tú no tomas agua, esos cristales se concentran, se pegan pedacitos de cristales con otros pedacitos de cristales y se van formando los cálculos renales de ácido úrico. Y si eso aumenta en exceso y tú no le haces caso y sigues con los excesos de comida y no comienzas a tratarla, se te va acumulando ese ácido úrico debajo de la piel, ¿verdad? Y se forman esos nódulos de ácido úrico que se le llaman tofos, aquí en la coyuntura de las manos, en la coyuntura de los dedos de los pies, más hacia el dedo gordo, en los codos, en las manos, en los pies, y eso imposibilita, o sea, te limita el andar, el caminar. Entonces dicen que el rey Enrique VIII, cuando andaba, pues él vivía en el palacio, ¿no? Y cuando se transportaba en el palacio, le hicieron una silla especial para transportarlo porque no podía caminar. Ustedes se podrán imaginar una enfermedad tan fácil de curar por los excesos, solo por los excesos. Benjamin Franklin murió de eso prácticamente, de gota de ácido úrico por comer en exceso, por no saber, por no balancear la alimentación. Entonces, ténganlo en cuenta, querido público, por eso lo estoy mencionando en este video, porque los cálculos renales de ácido úrico están muy relacionados con la misma enfermedad gota o artritis gotosa, que está relacionada y causada directamente por la acumulación de esos cristales en los tendones y debajo de la piel, en las coyunturas. Y eso de verdad, produce mucho dolor. ¿Ok? No estoy diciendo que se vuelva vegetariano. Uno tiene que saber equilibrar lo que uno come. El sedentarismo es muy importante. La mayoría de estas personas que yo les he mencionado, muchos eran obesos, ¿verdad? Muchos eran obesos. Así que, ojo, hay que tener en cuenta la frase que dice, uno es lo que come. Dime qué comes y te diré de qué sufres. O sea, mínimo tienes que tomar 3 litros de agua para evitar que esos cristales, de lo que sea, porque se pueden formar cristales de oxalato, cristales de ácido úrico, ¿verdad? Calcio, de fosfatos, de fósforo. O sea, la idea es mantener la orina bien hidratada para que esté bien diluida y no se formen los cristales ni se peguen esos cristales y tengas la capacidad de eliminarlos con la orina hacia el inodoro. O sea que hay que tomar mucha agua, te recomiendo mucho jugo verde, consume mucha sandía, muchas frutas, muchos vegetales, jugo de zanahoria, muchos frutos rojos, y hay muchas plantas, la cola de caballo, tenemos el diente de león, tenemos la chancapiedra, la bardana, una planta que se llama bardana, ¿verdad? Que es burdock, que es antigotosa, antiartrítica, antigotosa. Hay muchas plantas, ¿verdad? ¿Sí?
que también contienen ácido salicílico y que son antiinflamatorias muy importantes, como el sauce blanco, por ejemplo, ¿verdad? El white willow, que de ahí se extrajo por primera vez el ácido salicílico. Y de ahí partió la fabricación del ácido salicílico sintético que se llamaba ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿verdad? Entonces hay muchas plantas que tienen efecto antiinflamatorio, como la uña de gato, por ejemplo, ¿verdad? La uña de gato, muy buena. Hay muchas. De eso les vamos a hacer un video también para que ustedes puedan ayudarse. Pero lo más importante es controlar lo que uno come, querido público, y lo que uno toma. Así que deja el alcohol, deja el cigarrillo y ponte a tomar agua con limón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el limón tiene ácido cítrico y forma citratos. Citratos de potasio, porque el limón tiene potasio, entonces forma citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de calcio. El citrato es algo alcalino, ¿no? En el riñón se forman los cálculos cuando el riñón está demasiado ácido, ¿verdad? Entonces, si tú alcalinizas un poco, elevas el pH y alcalinizas el riñón y consumes bastante agua y agua con limón, el ácido cítrico va a crear sales alcalinas como los citratos, ¿verdad? Como el citrato de potasio, por ejemplo, que inhibe la formación de cálculos. Entonces vas a poder evitar y prevenir la formación de cálculos renales. Ya tú sabes que si tú tienes gota, tienes que dejar todo tipo de proteína animal hasta que te cures. Tienes que convertirte en vegetariano, comer vegetales, hacer desintoxicación, mucho jugo verde, mucho jugo de zanahoria. Y si tú quieres un tratamiento natural para curar este problema, llama al doctor Alejandro Segebre, búscalo en todas las plataformas de las redes sociales, ahí estamos. Y si yo hubiera vivido en la época de Benjamin Franklin, pues yo hubiera podido curar a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin murió de gota. Qué lástima, ¿no? Qué tristeza. Y de un cálculo gigante en el riñón, ¿verdad? Es triste que la gente pierde los riñones por esa estupidez, por ser sedentario, por no tomar agua, por comer en excesos carnes animales y alcohol. Qué tristeza, ¿verdad? Ese consejo se lo doy yo a Julito, pero Julito no hace caso. Por eso yo le dije, por cariño, Julito el Brutico. Entonces, uno tiene que oír consejos para llegar a viejo y para prevenir enfermedades. Ese es mi consejo de hoy en día. Dime qué comes y te diré de qué sufres. Dime qué comes y te diré de qué sufres. Uno es lo que come. Te lo dice el rey del colon.